próximo mes de septiembre, llamemos un documento antihuelga. Se trata a Antonio Oña, responsable de UGT en la Universidad de Granada. Explíquenos de una medida que va a afectar al PAS y al profesorado. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste este documento antihuelga? Bueno, el documento antihuelga básicamente lo que pretende es controlar quién va a la huelga y qué personal es el que en el uso del ejercicio de su derecho a la huelga va efectivamente al final a la huelga. Se encubre bajo la idea de que lo que se quiere hacer es aplicar la ley, cuando nosotros lo que decimos es que, muy bien, aplique usted la ley, pero aplíquela bien. Y creemos que ese documento no lo hace. Pero, Antonio, ¿esto quiere decir que antes en la Universidad de Granada no había control sobre quién secundaba entre el personal de administración de servicios y el profesorado, quién hacía huelga o quién no hacía huelga? Son casi 40 años de universidad democrática donde no había ese sistema. Pero no es culpa de los trabajadores. El sistema tenía que haberlo aplicado a la empresa. Tampoco se ha creado graves problemas a la universidad, el funcionamiento universitario, porque no existiera ningún mecanismo regulador. El problema está en que cuando se ha querido implantar, que creemos que ha sido un momento inoportuno, justo ahora que se está persiguiendo el ejercicio del derecho a la huelga con encarcelamiento, con sentencias ejemplares, se pretenda implantar un sistema que nosotros creemos que es anticonstitucional. Claro, este control de quién hace huelga, quién no hace huelga, tiene una repercusión directa en la nómina del personal que se va a ver afectado, ¿no? Porque se le detraerá de la nómina el que sí secunde esa jornada, entiendo. Sí, nosotros, vuelvo a repetir que nosotros no nos oponemos a que eso se haga, porque eso es lo legal que se debe hacer. Lo que no estamos de acuerdo es en cómo se quiere hacer. El procedimiento básicamente que quiere implantar el rectorado es que se autoinculpe el trabajador, ya sea PDI o PAS, se autoinculpe diciendo no solamente yo he ido a la huelga, sino yo no he ido a la huelga. O sea, todavía es más rebuscado el procedimiento. Cuestión que en todos los tribunales siempre se ha sentenciado en contra de esos procedimientos, no lo pueden implementar de esa forma. Y después que se hacen listas de huelguistas. No se pueden manejar listas de huelguistas. Eso también es ilegal y, por lo tanto, doy dos elementos del sistema que se quiere implantar, al que nos oponemos radicalmente porque creemos que realmente atentan contra un derecho fundamental como el ejercicio del derecho a la huelga. ¿Y por qué cree que, ahora que tanto se está hablando en otros ámbitos fuera de la universidad del derecho a la huelga, de la represión sindical, de la elaboración de listas negras por parte de su delegación de gobierno de quienes secundan manifestaciones en la capital, ¿por qué cree que la universidad saca ahora este tema si lleva 40 años, ¿no? Me decía, guardado en el cajón. Sí, más o menos, sí. Pues eso es lo que no nos explicamos, ¿no? Un rector que se presentó como progresista, que justo vaya a quedar al final de su mandato, porque le quedan meses para el final de su mandato, se vaya a presentar, vaya a llevarse como galardón el que ha implantado un sistema de control o represión del derecho a la huelga. No lo entendemos. La oportunidad del momento no lo permitía, el sistema no es bueno y el propio rector no debe de llevarse ese galardón al final de su mandato. Sobre todo eso, ¿no? Porque las elecciones a nuevo rector son en mayo, coinciden con las municipales. En teoría, si agota su mandato el rector, pues sí, si su salud se lo permite, pues efectivamente sería en mayo. Entonces estamos hablando ya no estamos hablando de años, estamos hablando de meses y de días, y que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas de que hablar y muchas cosas que negociar con los sindicatos, y no entretenerse ahora en un lío como este, que ya se lió bastante en el Consejo de Gobierno, se ha liado bastante en las reuniones con los sindicatos, para que al final no nos lleve a ningún lado. Este proyecto de derecho a la huelga es innecesario a nuestro país. Antonio Oña, de UGT de la Universidad de Granada, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Gracias a vosotros. Y otro colectivo